Nos acompaña desde Perú Vlado Castañeda, experto en política y gestión pública de gobierno. Bienvenido al Canal de las Américas. Hola, mucho gusto, Nicolai, y acá atento a las inquietudes que tengas y un saludo a toda tu audiencia en Estados Unidos. Gracias, Vlado. ¿Qué está pasando con el gabinete? Es decir, no llevamos ni siquiera una semana cumplida de Pedro Castillo. Vemos a Guido Bellido, un ingeniero sin experiencia pública como primer ministro. Vemos a un a un canciller que no ha ejercido labores de diplomacia y que ha sido guerrillero, fundador de un movimiento guerrillero. Un ministro de Transporte con multas en el sector que no ha pagado incluso unos 4.000 soles. ¿Qué está pasando con el gabinete? Bueno, es un gabinete variopinto, son todas correctas las apreciaciones que haces. Es más, el presidente del Consejo de Ministros tiene una investigación por apología al terrorismo y todo esto hace que el gabinete no haya entrado con la fuerza suficiente para tener una legitimidad política y social. Y además, en este mes, acá en el Perú, el gabinete se tiene que presentar en 30 días después de haber sido impuesto, tiene que presentarse ante el Congreso de la República para poder pedir el voto de confianza a lo que será el desarrollo de la política general de gobierno. Entonces, estos 30 primeros días son días de mucha prueba. De repente, el Congreso tiene varias opciones entre censurar a ministros que de repente tienen alguna mala orientación respecto al cargo, o esperar al día que se presente todo el gabinete en su conjunto a decir cuál va a ser la política general de gobierno y ahí ver si le dan o no le dan el voto de confianza. Todas estas cosas aumentan un momento de crisis política y de crispación política y de incertidumbre desde la sociedad. Y bueno, ¿qué puede pasar cuando Bellido comparezca más o menos antes de un mes ante el Congreso, que está controlado por la oposición, para pedir el voto de confianza al nuevo gabinete? ¿Qué pasa si es rechazado? ¿Deberá entonces Pedro Castillo nombrar un nuevo gabinete? ¿Veremos los mismos perfiles? Mira, ahí hay dos cosas que pueden pasar, ¿no? Que le den la confianza, porque acá en el Perú lo que no puede pasar es que le nieguen la confianza a dos gabinetes. Si le niegan la confianza a dos gabinetes, lo que puede suceder es que el presidente pueda cerrar el Congreso. Y en ese contexto tenemos una crisis política mayor. Entonces el Congreso va a tener que hilar fino entre dos opciones. O le da la confianza y comienza a valorar lo que va a pasar con cada ministro y a censurar ministro por ministro para ir regulando el desarrollo de esto, y con una censura retirar del gabinete a un ministro que no tenga las capacidades y las orientaciones para conducir un determinado sector en el país. O la otra opción es no le da la confianza y obliga al presidente, al profesor Castillo, a que nombre un nuevo gabinete. Y en ese nuevo gabinete esperemos que no se cometan alguna de las incomprendidas encargos que ha dado al país en algunas personas que no tienen todo el perfil que se necesita, ¿no? La lógica es transmitirle certidumbre a la sociedad, porque estamos viviendo todavía problemas en salud, problemas de reactivación económica, en empleo, que mucha gente ha entrado en desempleo, y la pandemia nos ha dejado más de 3 millones de pobres, y además la cantidad de muertes, y en un contexto que puede haber una tercera ola. Entonces, todos estos elementos conjugados nos obligan como país, y en este caso al primer servidor público del país, a tomar decisiones rápidas y congruentes con la realidad que tenemos. ¿Y será que sí lo hace rápido? Porque es que, perdóneme, pero un ministro de Finanzas que llegó al cargo 2 días después de haberse posesionado Pedro Castillo, dejando que los mercados cayeran, que se trepara el dólar, ¿será que Pedro Castillo sí tiene esa rapidez? Yo creo que una de las cosas que va a tener que aprender rápido el presidente es que las decisiones políticas tienen que tener un plan B y un plan C. Yo supongo que el presidente y los asesores que están al lado de él tienen que mirar que esto es como un juego de ajedrez. ¿Qué pasa ahora si hay censura a los ministros? ¿Qué pasa ahora si el gabinete no le dan la confianza? Yo creo que tiene que adelantarse a estas situaciones. Le toca hacer ese esfuerzo. Y en función a eso, buscar un equipo ministerial B, diríamos,
que cubra estos aspectos, porque lo que no puede suceder es que los gabinetes se comiencen a juramentar por partes, que es lo que sucedió porque no se juramentaron al ministro de Economía ni al ministro de Justicia. Y en ese contexto, eso genera más inestabilidad y, como tú has explicado muy bien, efectos en lo social, no solamente, sino también en lo económico. El precio del dólar acá subió un poco más del récord histórico que había tenido en los últimos 5 años. Claro. Ahora, a Pedro Castillo se le vio, por lo menos en mi opinión, conciliador con el Congreso en su discurso inaugural, entre otras cosas porque es ahí donde le van a tener que aprobar su propuesta estrella de la constituyente. Pero usted decía algo que me pareció interesante y que me transportó a la reciente crisis política del Perú, el cierre del Congreso. ¿Usted ve a un Pedro Castillo cerrando el Congreso? Bueno, lo que va a suceder es que si no le dan la confianza a 2 de sus gabinetes, la norma le permite, la Constitución nuestra le permite hacer ello. Esperemos que ese no sea el plan, ¿no? Esperemos que ese no sea el plan. Nuestra le permite hacer ello. Esperemos que ese no sea el plan, ¿no? Esperemos que ese no sea el plan, porque creemos que tiene que dar otro contexto. Y ahí la importancia del primer discurso. Yo todavía creo que en el primer discurso del presidente hay holgura para que se empiece un ámbito de desarrollo político. Y el presidente sobre esto, teniendo en cuenta que el Congreso representa a la sociedad, vea en función a lo que le va marcando el Congreso como pauta de aceptación o no a su gabinete, que vuelvo a repetir, puede censurar a algunos ministros por los temas que tú has mencionado al inicio, antes de estos 30 días. Y cuando se presente el gabinete tiene la opción de darle o no la confianza. Yo creo que el Congreso también tiene que hacer su parte para darle mensajes al presidente de la República que lo ayuden a reflexionar políticamente y, como te digo, saque un plan B y tenga un plan C. Plan B si le censuran a algunos ministros y plan C si el gabinete cae producto de una no confianza a su política general de gobierno. Vale, perfecto. Estaremos atentos. Además se habla desde el domingo de otra posible vacancia. Vamos a ver si eso ocurre o no, como ha pasado con Martín Vizcarra. Vlado Castañeda, experto de política y gestión pública de Gobierno Consultores. Gracias por su tiempo. Muchas gracias. Última pausa.